No olvidemos que los seres vivos estamos expuestos a agresión externa de forma continua. Gracias al sistema inmune tenemos protección contra estas agresiones. Los trastornos de inmunodeficiencia consisten en una disfunción del sistema inmunitario que resulta en la aparición y en la recidiva de infecciones con una mayor frecuencia de lo habitual, además de ser infecciones que pueden ser mucho más graves y de mayor duración. También se vinculan al desarrollo de cáncer. Y en este sentido, las inmunodeficiencias conducen rápidamente a la muerte. El trastorno de la inmunodeficiencia puede deberse a diversos defectos del sistema inmunológico, tanto de la respuesta específica como inespecífica. Y las clasificamos en dos grandes grupos. Las primarias, también llamadas congénitas, que son aquellas que están determinadas genéticamente y que por lo tanto normalmente se manifiestan en edades infantiles. No obstante, puede ser que las manifestaciones de esta inmunodeficiencia también puedan ocurrir en la etapa adulta. Es importante considerar esto. En términos generales, son niños que presentan infecciones recurrentes y a veces muy graves, y para su manejo y tratamiento requieren de hospitalizaciones y tratamientos con antibióticos endovenosos en forma frecuente. En cambio, los trastornos de la inmunodeficiencia secundaria o adquirida son aquellos que se adquieren durante la vida y surgen frente a factores exógenos que las promueven, como las infecciones, las malnutriciones, los traumas y la inmunosupresión farmacológica. La verdad de las cosas es que las inmunodeficiencias primarias son sumamente raras. Ocurren entre de 2.000 nacidos vivos, o bien la padecen entre 2 a 18 personas por 100.000 habitantes. En realidad constituyen un grupo heterogéneo de trastornos hereditarios ocasionados por defectos en el desarrollo o función del sistema inmunológico. Esto, como lo hemos mencionado anteriormente, pueden afectar tanto al sistema innato como al sistema adaptativo. La mayoría se manifiesta en edades tempranas por infecciones recurrentes y muchas veces agresivas. No obstante, muchas de ellas pueden manifestarse también en etapas adultas. Las más frecuentes son las relacionadas con la producción de los anticuerpos, apareciendo una vez que disminuye la lactancia materna exclusiva entre los 5 a 6 meses, pero aquellas vinculadas a los trastornos de los linfocitos T suelen aparecer inmediatamente después del nacimiento. Bien, entonces podemos analizar las inmunodeficiencias a partir de esta clasificación. Una de ellas son las inmunodeficiencias vinculadas a las alteraciones en los linfocitos T, también llamadas inmunodeficiencias combinadas, puesto que ustedes deben recordar que los linfocitos T cumplen una importante función en comandar las órdenes de los diversos sistemas o de los diferentes componentes del sistema inmunológico. Un ejemplo característico son el síndrome de Di-Giorgi. Recuerden ustedes que los linfocitos T maduran en el timo y los pacientes portadores del síndrome de Di-Giorgi presentan una hipoplasia o un defecto en el desarrollo del timo. Cabe señalar como relevante que las inmunodeficiencias combinadas o celulares o vinculadas a los linfocitos T o se presentan desde el nacimiento, como infecciones severas y fallas en el crecimiento, como infecciones virales recurrentes o enfermedades sistémicas después de utilizar vacunas. Un segundo tipo de clasificación de las inmunodeficiencias primarias son vinculadas a afecciones o alteraciones en la maduración, desarrollo y diferenciación de los anticuerpos o inmunoglobulina. Ejemplo de ellos es la hipogamaglobulinemia, que está asociada a un defecto, ¿no es cierto?, o vinculado al cromosoma X. La gamma-globulinemia también es otro tipo de inmunodeficiencia, pero es transitoria. Suele
En realidad se trata básicamente de una inmunodeficiencia con un retraso en la maduración del sistema inmune que normalmente suele resolverse hacia los 4 años de edad. También podemos encontrar defectos o déficit de inmunoglobulina A. Recuerden ustedes que la inmunoglobulina A se encuentra en las secreciones, por lo tanto, las infecciones quedan expuestas a estas localizaciones y también encontramos algo muy característico en algunas pacientes que padecen de inmunodeficiencia del desarrollo del síndrome hiper-IgM, donde los pacientes son incapaces de producir inmunoglobulina G, A o M y solamente producen inmunoglobulina M. Pero recuerden que una de las dificultades o una de las cualidades de la inmunoglobulina M es que no logran atravesar barreras biológicas. Por lo tanto, los pacientes quedan expuestos, ¿no es cierto?, a diversos tipos de infecciones como meningitis, ¿no es cierto?, en la cual la inmunoglobulina M no es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, por ejemplo. También tenemos, es importante señalar que estas son las más frecuentes, ¿ya? Corresponden al 60% del total de inmunodeficiencias primarias. Tenemos también los defectos del sistema de complemento. Si ustedes recuerdan, el sistema de complemento, dentro de las funciones principales, son la actividad antiinfecciosa, la actividad inflamatoria, la eliminación de inmunocomplejos y la quimiotaxis de células fagocíticas. Recuerden ustedes que en el sistema de complemento tendríamos diversos tipos de proteínas que cumplían funciones específicas. Algunas de estas proteínas, como por ejemplo el sistema complemento C3b, permitían opsonizar, marcar el antígeno para favorecer la fagocitosis. Pero también habían algunas proteínas que a partir de esta cascada del sistema de complemento, como la C3A o la C5A, que cumplían la función de quimiotaxis, potenciando la respuesta inflamatoria ya que atraen diversas células inflamatorias. Pero también tenía una importante función como un sistema llamado ataque de membrana, que permitía generar la lisis de la pared, ¿no es cierto?, de los microbios, de las bacterias y con eso su destrucción. Entonces, los defectos del sistema de complemento, que corresponden al 10% de las inmunodeficiencias primarias, están vinculadas básicamente a alteraciones en la vía de activación o deficiencias de la síntesis de algunas de estas proteínas. Y finalmente llegamos a los defectos del sistema fagocítico, ya de los macrófagos, de los neutrófilos, por ejemplo, que tienen diversos tipos de alteraciones, como por ejemplo en la incapacidad de estos macrófagos de producir reactivos libres de oxígeno. Recordemos que cuando hablamos de respuesta inflamatoria aguda, nosotros nos referimos que en el proceso de fagocitosis, este proceso por ser un proceso que requería mucha cantidad de oxígeno, se producen eh, compuestos reactivos de oxígeno que eran letales, ¿no es cierto?, para las bacterias, ya que generaban alteraciones en las membranas celulares y con eso logrando la destrucción. Pero también un defecto del sistema fagocítico puede ser en que estas personas portadores de inmunodeficiencia no expresen las proteínas de adhesión al sistema leucocitario. Y al no expresar las proteínas de adhesión al sistema leucocitario, evidentemente no se producía la migración de los leucocitos para defendernos contra los agentes agresores.